El presidente de la Junta advirtió que de no aprobarse el proyecto de ley de partidos en la próxima legislatura que comienza el 27 de febrero y que dura 150 días, si no se aprueba ahí, no será posible hacer las elecciones del 2020 con reglas. Es decir, que todos estos mareos de que si abierta, que si cerrada, que si J, K, R o M, son para que no se apruebe. Tiene 18 años el proyecto de ley de partidos para establecer reglas. Y tal y como dijo Celso Marrancini en una intervención en ese seminario, dice, si los legisladores no son capaces de regular a los partidos, si los partidos no son capaces de regularse, ¿cómo es que desde el poder legislativo regulan a todo el mundo? Es peligrosísimo, y así lo advirtió el señor Sobato también, el peligro que corre una sociedad con elecciones sin reglas. Entonces, el doctor Castaño dice que los legisladores tienen la pelota en su cancha, que deben tener la altura de miras, en su expresión, para ver su responsabilidad, y recordó que la Junta Central Electoral ha llevado un proyecto de ley de partidos 4 veces a la Junta Central Electoral en el curso de 18 años. El presidente de la Junta dijo incluso que no está dispuesto a que lo pongan de relajo. No lo dijo con esas palabras, pero dijo que si no hay ninguna intención de aprobarlo, que él no va a depositar el proyecto nuevamente. Y es que tienen a este país de relajo la clase política dominicana, porque ha sido una irresponsabilidad de los partidos políticos el no haberse sentado a discutir ya en el Congreso, no dentro de las comisiones, sino en el Congreso, una ley de la que se viene hablando desde hace 18 años, pero que además una ley por la que vinieron trabajando con mucho esfuerzo aparente durante este último año, y al final un supuesto tranque interno de una organización política puede provocar que se alargue el periodo para la aprobación de una ley tan importante. Eso nos tiene que decir mucho a los dominicanos y dominicanas. Tú cuando dices los partidos políticos lo dices bien, todos son responsables. Ahora hay que señalar que hay un partido que si quisiera que hubiera ley de partidos, la habría, porque tiene el control de las 2 cámaras. Entonces, y en los últimos 18 años ha tenido ese control 14 años. Claro, entonces, que hay que aspirar que dentro del Congreso al final haya debate, Uchi, y que haya una participación de todos y que no se imponga, porque eso es parte del tema y es una de las razones por las que la ley de partidos se cayó en una ocasión. Porque una fuerza política quiso imponer su único criterio, que fue el mismo Partido de la Liberación Dominicana. Porque el PLD hizo una ley a su medida, que no era ley, es decir, que no ponía ninguna regla, que era lo mismo que no hacer ninguna ley. Que no sancionaba ninguna irregularidad. No tenía sanciones ni nada, es decir, que podían ellos seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, ciertamente, si no es por ese partido, aquí hubiera ley de partidos. Esa es la realidad. Y no quieren regulaciones porque depredar el erario y meter cantidades exorbitantes de recursos para ganarlas, nadie le puede ganar en una condición desigual. Recordemos cuando Leonel Fernández estaba interesado en que ganara Danilo Medina, que dijo en Nueva York, y eso fue grabado y difundido, disponemos de 40,000 millones de pesos, y no estaba diciendo la verdad, porque era muchísimo más que 40,000 millones. Hicieron el déficit más grande de la historia de la República Dominicana. Y por eso no hubo sanciones. Y por eso no se identificó responsables del déficit fiscal del año 2012. Por eso nos tuvimos que tragar todos otro parche fiscal, que fue lo que ocurrió, en vez de discutirse el pacto fiscal que está pendiente, porque aquí la clase política dominicana y sobre todo los partidos políticos no quieren regulación. Y eso va a ocurrir
mientras los ciudadanos sigan de brazos cruzados y lo sigan permitiendo. Mira, porque es así, la presión ciudadana es lo único que puede ayudar a que se transforme la manera en que operan aquí los partidos políticos. Mientras la gente entienda que eso es normal, mientras el ciudadano entienda que así es como funcionan las cosas, ninguno de ellos se va a querer someter a ninguna regla, porque es más cómodo. Es más cómodo manejar el dinero a su antojo, es más cómodo que no haya sanciones, es más cómodo que cualquiera, desde cualquier sector, pueda donar dinero sin ser regulado. No es verdad que no hay ley, porque aquí existe una ley. Está desfasada en algunos aspectos, pero la Junta Central Electoral puede regular mucho más que lo que quiso la voluntad de la Junta anterior. Puede intervenir mucho más, porque la ley del 97 le permite una intervención mayor. ¿Que debe ser reformada? Sí, debe ser reformada. Y eso es lo que los partidos políticos no quieren, mientras los ciudadanos se lo sigan permitiendo. Es así. Miren, en este programa, ustedes lo saben, hemos dicho en incontables oportunidades que la discusión esta de que si la primaria es abierta, que si la cerrada, y que buscar juristas, que todo eso es humo, que el problema no es ahí donde está, que a Leonel le convienen cerradas, que a Danilo le convienen abiertas, porque la única incidencia que tiene el problema de abiertas o cerradas es ese, que a Danilo le convienen abiertas y que a Leonel le convienen cerradas. Ahora, eso que hemos dicho aquí tantas veces, que ahí no es donde está el problema, lo dijo ayer el presidente de la Junta Central Electoral. Dijo que lo que hay es un problema político, no es jurídico, y lo dijo también, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre. Sobato. Lo dijeron los dos. Él dijo, Castaños, que esto no es un problema político, que es un problema político, no jurídico. Eso no es cuestión de abogados, de especialistas en constitución ni nada de eso. Aquí lo hemos señalado. Hay abogados para defender cualquier cosa. Ese es el trabajo de los abogados. Se enfrentan en un juicio oral, público y contradictorio, y uno coge la ley para defender una cosa y el otro coge la misma ley para defender lo contrario. Entonces, no es correcto que hagamos un debate jurídico para un problema político, porque el que quiere demostrar que las mejores son las abiertas, encuentra abogados para eso, y el que quiere demostrar que las mejores son cerradas, encuentra abogados para eso. Y el que quiera demostrar que es mejor sacando un bolo de la lotería, también lo demuestra, según la ley. De eso que viven los abogados. Entonces, advirtió el doctor Castaños que un acuerdo duradero no se hace sobre personas. Ahí fue bastante directo. Con eso le está diciendo, esto no es cuestión de Danilo y Leonel. Esto es cuestión del sistema electoral y la creación de bases equitativas para la competencia. No es que le conviene a Danilo ni que le conviene a Leonel. Entonces, el señor Sobato dijo que sí, que a la República Dominicana le llegó la hora de la reforma. Dice que no pueden, es un acto de irresponsabilidad mantener las cosas como están. Voy a citarlo textualmente. Dice, no deberían ir a las próximas elecciones sin haber adoptado una ley en materia de partidos políticos y de reforma electoral que regule sobre todo el financiamiento de partidos políticos, cosa que hemos dicho aquí, que eso es lo principal. Acceso a los medios de comunicación, entre otros. Y dice él que la clase política debe asumir esa responsabilidad. Dice, mira, aquí está el nombre de IDEA. Eso se llama, y ahí se me perdió. Pero el caso es que el señor Sobato, director regional para América Latina de IDEA, dice que la República Dominicana no puede ir a unas elecciones en el 2020 sin una ley de partidos. Dice
que los órganos electorales tienen que ser dotados de instrumentos jurídicos para poder arbitrar el proceso. Es un juego muy peligroso, dice él. Lo jurídico entra. Lo que pasa es que lo que está claro es que el debate en nuestro país no es claro, el tema legal. Lo jurídico entra porque hay que hacer una ley. Sí. Eso es lo que se necesita. Ojalá la consulta fuera para lograr la mejor ley posible, pero lo que está claro es que aquí lo que tiene trancada la ley no es el aspecto jurídico, sino el político. Claro, exactamente. Ese es el tema. Entonces, dice él que son fundamentales en una ley de partidos políticos el tema del financiamiento, las condiciones de competencia equitativa, fiscalización, regulación del financiamiento, tanto privado como el acceso también a los medios de comunicación. Y yo al acceso a los medios de comunicación le agregaría acceso a los espacios públicos también, que sea equitativo. Hemos contado en países donde hay democracia, no aquí. La campaña electoral dura 2 meses. 2 meses. A nadie se le ocurre hacer una propaganda, ni desde el gobierno diciendo que el presidente le resolvió tal cosa a los campesinos de tal sitio. Eso no se usa en ninguna parte. Ni llenando el país de vallas. No, son 2 meses. Y entonces tienen lugares específicos donde van las vallas, muchas veces a la entrada de una ciudad. Y ahí se ponen todas las vallas, una valla de cada partido y todas del mismo tamaño. Porque tener dinero y tenerlo desde el Estado y usarlo sin límite no es una competencia democrática. Entonces, las cosas están dichas, están sabidas, están analizadas y hace falta que se apruebe esa ley ahora. Y eso no quita, Uchi, que no haya diferencia de criterio con relación a algunos puntos entre los partidos políticos, pero para eso existe el Congreso. Bueno, eso es lo que uno quisiera. Para eso debería existir. Exacto, es lo que uno quisiera, que haya un real debate en el Congreso sobre los puntos donde las organizaciones políticas tienen diferencias. Eso es la democracia, y que al final se imponga el mayor voto y a ver, quizás convencen unos a otros. Eso es lo que quisiéramos ver, un Congreso que funcione. Bueno, dato patético que indica cuál es el estado de esta discusión en el Congreso. El presidente de la Comisión Bicameral para estudiar la ley de partidos políticos, Aristide Victoria Ayer, senador del PLD, declaró que lo que conviene es quitar otra vez el nunca jamás y que eso es lo que le conviene a su partido. Lo dijo el presidente de la Comisión Bicameral. Está hablando de qué es lo que le conviene a su partido. A confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, vamos a ver un poquito más allá, porque aspiramos todos a que se apruebe una buena ley de partido. Pero los que hacen esa ley no quieren ley de partido político, por lo tanto, lo más probable es que no haya ley de partido político y que ellos quieran una competencia a la que ellos van armados hasta los dientes y los otros desarmados. Y más que desarmados, esposados. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Cuando hablábamos el viernes del aniversario de la muerte de los Palmeros, señalábamos que esos jóvenes tomaron las armas porque todos los caminos de la democracia estaban cerrados con Balaguer. Y eso empuja a mucha gente a ese tipo de actitudes. Y cuando a un pueblo le hacen imposible por los mecanismos que deberían ser democráticos, lo que se le está haciendo es una provocación a la lucha. Y eso no le conviene a nadie. Bueno, sí, le conviene al que esté en el poder, quedarse para siempre, por medios tramposos, y poner a la sociedad en situaciones de crisis, en situaciones de violencia. Para eso es que debe existir la democracia. Los dominicanos no vivimos en una democracia.
ni sombra de democracia. Esto es una caricatura grotesca de la democracia. No hay competencia justa. Entonces, obviamente, uno quisiera ser suficientemente optimista como para pensar, no, pero ellos van a recapacitar y van a decidir que haya competencia justa y que la democracia funcione. No sé quién puede tener esa esperanza porque los hechos están ahí. Lamentablemente, el grupo que gobierna está llevando a esta sociedad cada vez más al borde del abismo. Lo están haciendo. Lamentablemente, mucha gente lo comprende, lo ve, pero no está dispuesta a luchar por eso. Lamentablemente, nos están robando el presente, nos están robando el futuro y muchas personas están dispuestas a dejárselos robar. O a que sea otro el que pelee por ellos. Sí. Que es la otra. Que otro me resuelva. Que lo resuelva Dios o que venga un líder que es la mejor manera de sembrar, abonar y mojar a un dictador. La creación de una dictadura. No, o estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo con tal movimiento, estoy de acuerdo con tal iniciativa, sí, pero yo no voy a ir porque se me afectan mis intereses. Hay gente que no participa en cuestiones con las que está de acuerdo porque tiene temor de consecuencias futuras, pero es para eso que en este país se tiene que movilizar la gente para que haya una ruptura entre ese sistema corrupto que impide que la gente pueda participar abiertamente en un concurso que abra el Estado para que se ofrezca un servicio. Hay gente que no se quiere involucrar en luchas sociales porque tiene el temor de que le quiten un contrato. No debería ser. Usted debería tener la posibilidad dentro de una democracia de decir lo que piensa. Y si tiene la capacidad de ofrecer un servicio, tener la posibilidad de participar en ese concurso abiertamente. Pero ustedes saben que hasta ahora incluso muchas personas que trabajan en las ofertas de bienes y servicios tienen información de cómo se amarran aquí muchos concursos pese a la existencia de la ley de compras y contrataciones. Aquí se arreglan los términos de referencia y hay que vivir encima de eso. Y los concursos a veces hay que darle para atrás porque se demuestra que al final se colocan términos de referencia que benefician a una sola empresa. Eso pasa aquí con la existencia de una ley de compras y contrataciones, que por cierto se propone incluso su modificación. Entonces, usted tiene que dejar de mostrar su indignación dentro de su casa y tiene que comenzar incluso a enseñarle a sus hijos y a su familia que tiene la disposición de exigir que se respeten las leyes, que se respete la institucionalidad, que se respete su dignidad y que se respeten sus derechos como ciudadanos. Pero no es dentro de su casa y esperando que sea otro que se lo resuelva, que ha sido gran parte del problema que hemos tenido en los últimos años en nuestro país y es la razón por la que al día de hoy tenemos que contar con resultados como el del año pasado, con uno de los años con más casos de corrupción conocidos a nivel mediático, pero sin consecuencia alguna al día de hoy. Entonces, eso va a seguir ocurriendo mientras los ciudadanos dominicanos entiendan que las denuncias las tiene que hacer el periodista. Muchos, incluso, teniendo informaciones muy claras, son incapaces de dar la cara. Quieren que sea el periodista el que diga. No, comencemos a enseñarle a los niños y a los jóvenes que tienen derecho a exigir respeto. Y eso pasa por los adultos que tenemos al día de hoy, a partir de los 18, los 19 años, hasta la gente de 30, 40 y 50 años, que tiene que ayudar a transformar esto. Tiene la gente que involucrarse y comenzar a exigir respeto por las leyes, no dentro de su casa, sino hacia afuera. La indignación no puede quedarse en las conversaciones en la casa. Yo creo que ha llegado el momento de que en este país las personas comiencen a presionar como ciudadanos conscientes, una presión cívica, pero contundente, para que aquí la clase política de la República Dominicana comience a transformarse. Mientras no haya presión, aquí todo el que tiene poder económico y sobre todo político va a seguir haciendo lo que le dé la gana porque es más cómodo, es más fácil y se enriquecen, viven bien, se van de viaje, no compran nada en República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Si puedo irme en primera clase con el dinero de la gente. No me cuesta, no me cuesta. Entonces,
tenemos que cambiar y la primera transformación que hay que hacer es individual. Somos los ciudadanos los primeros que tenemos que cambiar. Esa es la única forma de transformar esta sociedad, es que cada uno de nosotros nos revisemos y digamos qué es lo que creemos que está bien y que comencemos a actuar correctamente. Tú sabes que, hablando de eso, hará cosa de 2 años más o menos, estaba en una playa de Cabrera y un señor, se veía un poco humilde, ¿no? Me pidió cuentas, me dijo, ustedes los periodistas no dicen las verdades sobre la corrupción y lo que está haciendo el gobierno. Yo dije, bueno, evidentemente usted me está confundiendo con otro, ¿verdad? Pero fuera de eso, dígame usted le ha dicho a su familia lo que usted me está diciendo a mí que debemos decir los periodistas. ¿Se lo ha dicho a sus compañeros de trabajo? ¿Se lo ha dicho a todo el que usted conoce? ¿Qué usted ha hecho? Explíqueme, para yo estar consciente. No, porque ustedes los periodistas son los que pueden hablar. Digo, ajá, sí, nosotros podemos hablar en público, pero usted puede hablar en su público, en su familia, en su entorno, ¿verdad? Pero me decía a mí que nosotros los periodistas no criticamos al gobierno. Y me lo dice a mí. Entonces, otro tema es este. El gobierno de Haití ayer volvió a prohibir la entrada de productos dominicanos a su territorio por la frontera. Sobre el tema haitiano-dominicano, creo que hemos hablado con mucha claridad cada vez que tocamos este tema. La inmigración es excesiva, es desbordante. No es ningún plan macabro de envenenarnos a todos los dominicanos, de apoderarse de este país. Vienen por necesidad, como los dominicanos nos vamos por necesidad a otros países. Dominicanas se van a Estados Unidos a tener sus bebés allá. Es decir, es el mismo fenómeno. Hemos señalado siempre cuál es el estímulo, por qué hay tanta inmigración, y es por las fuentes de trabajo encabezadas por el Estado dominicano, que es el que más los trae a trabajar aquí. También grandes empresas, y eso se ha proyectado ya hasta pequeñas empresas, sobre todo agrícolas. Gente que ha recibido, por ejemplo, una parcela de la reforma agraria, entonces busca 2 haitianos. Es decir, de aquí los traen. Hasta el ejército los trae, el metro los trae, la Cancillería los trae. Y quieren inyectarnos odio diciendo que ellos tienen un plan de matarnos a todos y comernos vivos y sacarnos de aquí. Sin embargo, los mismos que denuncian eso nunca denuncian lo que realmente está detrás de este problema. Entonces, tanto que les gusta fomentar el antihaitianismo, y cuando lo hay de verdad, entonces se lo callan. Las autoridades de Haití, en el gobierno de Martelly y en este gobierno, en el actual, agreden a la República Dominicana con esas medidas. Entonces, y eso no es el pueblo haitiano, eso es el gobierno haitiano. Gobierno que es socio, incluso comercial, del mismo grupo político que trata de inocular ese odio. Porque al de ahora lo puso el partido de Martelly. Y en ese grupo hay gente que hizo negocios grandes con el gobierno de Martelly. Grandes, negocios grandes, muy grandes. Y entonces, ¿por qué no denuncian que hay una conspiración de un sector político de la República Dominicana, el mismo que quiere inocular el odio? ¿Por qué no denuncian eso? Que eso sí es una conspiración. Y no la de los infelices que vienen a buscarse la vida aquí. Eso es absolutamente inadmisible, esa actitud del gobierno haitiano. Lo hacen porque saben que golpean a la República Dominicana con eso.
y no les importa golpear a su propio pueblo, que es la principal víctima cuando se impide la entrada de productos dominicanos a Haití. La principal víctima es su pueblo, pero a ese gobierno no le importa su pueblo. Como a los que tienen esa campañita aquí tampoco les importa el pueblo dominicano. Les importan sus intereses, que eso sí que no se denuncian. Contratos espurios de arriba abajo, no, de eso no se habla. Entonces, como los mismos que propiciaron el ascenso desde aquí, el ascenso de Martelly en Haití, para que después prohibiera varias veces la entrada de productos dominicanos, a esos que digan, ¿y por qué no van y convencen a sus socios haitianos de que se dejen de eso? No, no lo hacen ni lo harán. Sufren los consumidores haitianos, se les encarece la vida, sufren productores dominicanos y comerciantes dominicanos y haitianos, pero para los que hacen juegos políticos sucios, eso no importa. Esa es la verdadera naturaleza de este problema.